Amén, hermanos, el Señor los bendiga. Qué gusto nuevamente me da, qué regocijo, qué gozo en el Señor me da nuevamente poder estar aquí un martes más, hermanos, martes 26 de enero ya, compartiendo una lección más de nuestro curso de Conociendo la Palabra de Dios, hermanos. Espero que hasta el día de hoy, hermanos, así como un servidor lo ha hecho, todos ahí en casita hayamos aprendido algo también acerca de la Palabra de Dios, que nuestros corazones, hermanos, con lo que hemos visto hasta hoy, haya nacido esa intención, hermanos, esa cosquillita por conocer más de la palabra de Dios, por leer más de la palabra de Dios, que a fin de cuentas es el objetivo que tiene este curso, ¿sí? Ya lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser muy resumido el contenido de los libros, porque pues si nos estudiáramos uno por uno, hermanos, nos llevaríamos años y años, y pues no acabaríamos, hermanos. Entonces lo estamos resumiendo para crear ese incentivo, hermanos, para incentivar a la iglesia, a nosotros, a seguir estudiando la palabra de Dios en nuestros hogares. Entonces, hermano, espero que ahorita estemos todos ahí reunidos en nuestras casas, con nuestras familias. Háblele a su esposa, háblele a su esposo, háblele a sus hijos, hermanos, aun si no conocen de la palabra de Dios, aun si conocen y no asisten a una iglesia, llámenlos, hermano, cada que haya una transmisión, sí, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, juntemos a nuestras familias, hermanos, para estar aprendiendo todos juntos de la palabra de Dios, amén. Entonces juntémonos todos ahí, hermanos, saque su Biblia, saque su pluma, su libreta, quienes ya tengan el material, hermanos, ténganlo también ahí a la mano para que vayamos estudiando juntos. Y pues vamos a darle gracias a Dios, hermanos, por un martes más que nos permite estar aquí compartiendo y conociendo la palabra de Dios, amén, hermanos. Cierren sus ojos, por favor, inclinen su rostro y vamos a darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das, Dios Santísimo, de estar un martes más reunidos en tu presencia, Padre, aunque físicamente separados, Padre, aunque cuerpo a cuerpo no podamos estar, Señor, reunidos aquí en la congregación, pero sí lo podemos estar en nuestras casas, sí lo podemos hacer en nuestros hogares, Señor. Te pido, Padre, que por favor estés en cada uno de los hogares representados, Señor, aquí en la iglesia, Padre, con nuestros hermanos, Señor, de San Ignacio, Padre, también, Señor, que llene sus hogares, Padre, con nuestros hermanos de otros estados de la República, Señor, de otros países, Señor, de Europa, Asia, Señor, Norteamérica, Sudamérica, Señor, sé con todos y cada uno, Señor, de nosotros, Padre, y llénanos, Padre, con tu presencia, llénanos con tu palabra, Señor. Úsame, Señor, usa mi vida para que tu palabra siga siendo extendida, para que tu palabra siga siendo predicada, Señor. Padre, así como ha sido siempre en esta iglesia, Padre, predicando, Señor, únicamente, Señor, la palabra pura de Dios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en esta noche y que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar con nuestra lección del día de hoy, la lección número 8. Aquí se me perdió un poquito la letra. Lección número 8 de los profetas menores. Aquí pues yo creo que vemos una imagen que todos conocemos, incluso pues quienes no tengan tanto conocimiento de la palabra de Dios, yo creo que sabrán qué profeta es este que tenemos aquí, ¿verdad, hermanos? Es pues el profeta Jonás, uno de los más representativos de los profetas menores, de los más conocidos al menos, de los más leídos, de los más estudiados de esta sección de los profetas menores, ¿sí? Esta es ya la penúltima lección del Antiguo Testamento. En realidad, pues los profetas menores son la última sección del Antiguo Testamento, pero lo explicábamos la semana pasada, debido a la extensión de autores, ¿sí? A la extensión de libros, que son 12, pues tuvimos que hacerlo en dos partes, ¿sí? El día de hoy va a ser la primera parte, los primeros profetas menores, y el próximo martes, si el Señor así lo permite, serán la segunda parte de los otros 6 profetas menores que dejaremos pendientes el día de hoy. Entonces, el profeta Jonás es precisamente uno de los que estaremos viendo el día de hoy, hermanos. Entonces, una pequeña introducción a los profetas menores. Ya lo mencionábamos la semana pasada. En la Biblia cristiana, por llamarlo así, ¿sí? Del canon que usa la iglesia cristiana, dentro de su Biblia, tenemos dos clasificaciones de los profetas. Son los profetas mayores y los profetas menores. Ya lo veíamos, como menciona aquí en la lección anterior. Los profetas menores son conocidos de esta manera por la cantidad de la palabra escrita, hermanos, ¿sí? Aquí debemos cambiar esta palabra, no es por la palabra recibida, sino por la palabra escrita, ¿sí? A diferencia de los profetas mayores que veíamos, por ejemplo, Isaías, uno de los libros más grandes de la Biblia, con 66 capítulos.
Sí, Jeremías tiene 52, Ezequiel también tiene más de 40 capítulos. Entonces, aquí tenemos libros de un capítulo, de 3 capítulos, de 7, de 9, de 4, como el de Jonás, y es por eso que se les conoce como profetas menores, por la cantidad de la palabra escrita, ¿sí?, o la cantidad de la palabra que aparece escrita en nuestras Biblias, ¿sí? No quiere decir que su ministerio haya sido menos importante que el de los profetas mayores, para nada, hermanos, de ninguna manera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello, sino que simplemente lo que escribieron fue menor, ¿sí? Fue una cantidad pequeña. De ninguna manera, hermanos, esto nos debe llevar a menospreciar u olvidar estos pequeños pero vitales libros dentro de la enseñanza cristiana. Ya iremos viendo, hermanos, la importancia que tiene el estudiar estos libros para nosotros como iglesia cristiana, para el pueblo de Dios en general. Es importante, hermanos, porque tiene una estructura muy similar a la que veíamos en los profetas mayores la semana anterior. Entonces, los profetas menores son 12, son conocidos así por la cantidad de la palabra escrita, sí, porque son libros pequeños, pero sustanciosos, hermanos, sí, llenos de la palabra del Señor. Como les mencionaba, hay 12 libros en esta sección, cada uno correspondiente a su respectivo autor, ¿sí? Aquí los 5 primeros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Es hasta donde vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Hasta Miqueas. Después de aquí, pues viene Nahum, Habacuc, perdón, aquí me faltó un acento, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Estos son los que estaremos estudiando la próxima semana. El día de hoy estaremos con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. Amén, hermanos, son los 6 libros que estaremos estudiando el día de hoy. La próxima semana, si el Señor nos permite, si nos presta la vida, no ha venido nuestro Señor Jesucristo, pues serán estos los 6 que estaremos estudiando. Amén, hermanos. Entonces prepare su Biblia, ábrala en estos libros, ¿sí? Busque el del profeta Oseas, está inmediatamente después del libro de Daniel, del 5.º libro que estudiamos la semana pasada. Viene inmediatamente después Oseas, con una historia muy, muy interesante, la de Oseas, ¿sí? Y pues vamos a comenzar, hermanos. Bueno, el primero de ellos, lo mencionábamos ya, es el profeta Oseas, o su nombre en hebreo, Joshea, ¿sí? Este profeta, hermanos, yo me atrevería a decir que es el único de todos, de los mayores y de los menores, que vivió en carne propia la palabra que él estaba predicando. ¿A qué me refiero, hermanos? Que él mismo, con su vida, con su matrimonio, con su familia, estaba enseñando, hermanos, lo que él estaba predicando, o estaba viviendo lo que él estaba predicando. Es decir, su vida personal, hermanos, eran un ejemplo de la palabra que espiritualmente él estaba enseñando al pueblo de Dios, ¿sí? Este profeta, hermanos, si ya algunos han estudiado, han leído el libro o saben un poco de Oseas, pues sabrán que se casó con una mujer que le era infiel, con una mujer que era fornicaria, dice la palabra del Señor, ¿sí? Hay quien dicen que era una prostituta, inclusive una ramera, la esposa con quien se casó Oseas. Y pues su mujer le era infiel, ¿sí? No era una buena mujer, por llamarlo de esa manera, ¿sí? No se apegaba a su marido, no tenía lealtad hacia su marido, que era Oseas, y eso precisamente, hermanos, es lo que Oseas le enseñó al pueblo. Ahora, ¿por qué Oseas se casó con esta mujer? Pues precisamente porque el Señor le pidió que hiciera esto para enseñarle a su pueblo, ¿sí? De qué manera, a pesar de que la mujer de Oseas le era infiel, y era fornicaria, y estaba con un hombre, y estaba con otro, a pesar de eso, Oseas, hermano, por amor, ¿sí? Por vocación, por salvar su matrimonio, no cesó, hermanos, de buscar la salvación de su esposa. No dijo, bueno, pues ya es una mujer que no tiene salvación, no tiene perdón de Dios, ahí la dejo, que haga lo que quiera, a fin de cuentas, mientras no me perjudique a mí, pues ahí que viva y se acueste y haga lo que le venga en gana, ¿verdad? No fue así, hermanos. Oseas nos demuestra con su vida lo que el mismo Señor hace con su pueblo, hace con su iglesia, ¿sí? El Señor, a pesar del pecado, a pesar de la infidelidad de su pueblo, en la actualidad de su iglesia, hermanos, a pesar de eso, el Señor no nos abandona, ¿sí? Le somos infieles, hermanos. Tenemos ídolos, tenemos amargura en nuestro corazón.
Buscamos soluciones en otros lados, hermanos. Siempre estamos tratando, hermanos, de encontrar la salida a nuestros problemas por otros medios, hermanos, antes que pedirle al Señor, antes que orar, antes que leer la palabra, antes que ayunar. Buscamos mil y una formas, nos endeudamos, quedamos mal con personas, nos peleamos con nuestra familia, nos peleamos con nuestros amigos, quedamos mal en la iglesia, pero por esa infidelidad, hermanos, por ser como esa mujer infiel que no busca el refugio en su marido, que no le tiene lealtad a su marido, que no va y se cobija con su marido. Nosotros como iglesia, hermanos, como individuos, como un colectivo hemos vivido de esa manera, hermanos, muchas veces, mucho tiempo. Entonces, Oseas vivió en carne propia, hermanos, esa infidelidad de su mujer, como la infidelidad del pueblo al Señor, a Jehová su Dios, como la infidelidad de la iglesia al Señor Jesucristo. Y hoy en día, hermanos, es mucho más notoria esa infidelidad. Sí, ya lo hablamos la semana pasada, cómo nosotros hemos aligerado, hermanos, el estudio de la Biblia, la interpretación de las Escrituras, el orar, el ayunar, etcétera. Prestamos el oído a cualquier cosa que se nos pone enfrente y entonces la apostasía entra fácilmente, hermanos, como se dice popularmente, como cuchillo en mantequilla, ¿sí? Pero es porque nosotros prestamos nuestro oído a cualquier cosa, porque somos infieles, porque buscamos nuestros deleites. ¿Por qué esta mujer era infiel? ¿Por qué era fornicaria? ¿Por qué era adúltera? Porque buscaba su deleite, hermanos, porque buscaba satisfacer su carne, satisfacer sus placeres, ¿sí? Llenar primero su cuerpo antes que buscar alimentar su espíritu. Nosotros muchas veces somos infieles, hermanos, al Señor por eso, ¿sí? Porque buscamos sentirnos bien, o al menos que si yo estoy mal, pues también quien está junto a mí esté mal, para no ser el único que está pasando, ¿verdad?, una situación dura. Y no es así, hermanos. Sí, algo de esto nos hablaba nuestro pastor el miércoles pasado, donde nos decía que muchas veces no nos interesa así la situación de otros hermanos, no buscamos el bien de otros hermanos. Y no debe ser así, hermanos, debe ser una vocación, ¿sí? No solamente satisfacer lo nuestro propio, sino buscar satisfacer a otros, ayudar a otros y de esa manera, pues serle fieles al Señor, ¿sí? Ser leales al Señor. Amén. Entonces, para Oseas, hermano, no fue un ministerio fácil, ¿sí? Tuvo que aguantar que en la calle le dijeran, mira, este es el que está predicando de Dios y su esposa está allá con fulano, con sultano, con perengano, con Juanito, con Pedrito, con Pablito, etcétera, ¿sí? Y Oseas seguía predicando, y Oseas seguía buscando a su esposa, seguía buscando rescatar a sus hijos por amor, hermanos, por querer tenerlos cerca de él. Y ese es el mensaje principal, hermanos, que tiene este libro, ¿sí? Lo vemos aquí en este punto. La enseñanza principal del libro es el amor del Señor por su iglesia, por su pueblo, por nosotros, hermanos, por usted y por mí, ¿sí? Pues a pesar de nuestra infidelidad, hermanos, Él nos ama tanto que nos busca y nos busca y nos busca y nos hace regresar con Él, ¿sí? No se cansa de buscarnos, no se cansa de llamarnos, hermanos. Pero nosotros, como lo dije, prestamos nuestro oído, prestamos nuestra atención, nuestros ojos a cosas totalmente distintas. Y el Señor ahí está, hermanos, detrás de nosotros, buscándonos y buscándonos. Amén. Esa es la hermosa enseñanza, hermanos, que tiene este libro de Oseas. ¿Sí? Este libro lo podemos dividir en dos partes, ¿sí? Tiene 14 capítulos. Ahora, por ejemplo, aquí ustedes se dan cuenta, tiene más capítulos que el libro de Daniel. Por ejemplo, el libro de Daniel solamente tiene 12. El libro de Lamentaciones tiene 5, pero a pesar de eso, este es más pequeño, ¿sí? En la primera parte del libro, aquí vemos lo que les mencionaba, por medio de su situación conyugal, es decir, de su matrimonio, de su vida con su esposa, Oseas hace énfasis, nos enseña que en la rebeldía, nos enseña acerca de la rebeldía e indiferencia del pueblo hacia las manifestaciones de amor y misericordia del Señor, ¿sí? Les comento nuevamente, Él vivió en carne propia, hermanos, la infidelidad, la rebeldía, la indiferencia de su esposa para mostrarnos cómo nosotros hacemos lo mismo hacia con Dios. Amén, hermanos. Tenemos la solución ahí y buscamos alternativas, hermano.
¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece todas esas alternativas. ¿Para qué? Pues para desviarnos, hermanos. El enemigo no quiere que volteemos a ver al Señor. El enemigo quiere que volteemos hacia otros lados, hermanos, que tengamos la mirada extraviada, que nuestros pasos vayan sin rumbo. Cuando el Señor está ahí con su amor y su misericordia manifestando eso hacia nosotros todos los días. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos aprender de este libro? Que en cualquier circunstancia que estemos viviendo, hermanos, cualquier tipo de prueba o dificultad que estemos pasando, no busquemos alternativas, hermanos. Solo hay una solución, ¿sí? El amor y la misericordia del Señor. ¿Va a ser tardado? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí, hermanos. Pero el amor y la misericordia del Señor deben estar presentes en cualquier problema, en medio de cualquier situación, enfermedad, crisis que estemos viviendo. Amén, hermanos. La segunda parte del libro, por otro lado, nos exhorta a un arrepentimiento, ¿sí? O exhorta a arrepentimiento a un pueblo hundido moral y espiritualmente, advirtiéndole de las consecuencias venideras. Aquí, entre paréntesis, la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Samaria, el cautiverio por parte del reino del norte de Israel, de Samaria, por parte de Asiria. El cautiverio del reino del sur, del reino de Judá, en su capital Jerusalén, por parte de Babilonia, ¿sí? Entonces nos advierte el Señor, hermanos, nuevamente lo vemos, de que nuestros malos actos, nuestras decisiones, hermanos, tomadas no con el Espíritu, no con el consentimiento, con la guía del Señor, sino tomadas por que es nuestra voluntad, nos advierte que eso, hermanos, va a traer consecuencias, ¿sí? Y tengamos eso siempre claro, tengamos eso siempre presente, hermanos. Nuestras decisiones siempre traerán consecuencias, y más aún, hermanos, si no la estamos tomando con guía, con base en la guianza del Señor. Amén, hermanos. ¿Qué era lo que el pueblo estaba haciendo? Si eran idólatras, eran fornicarios, los reyes no ponían de su parte, hermanos, para sacar al pueblo de esa situación tan desastrosa, hermanos, en la que estaban viviendo. Y pues bueno, el pueblo estaba hundido, hermanos, el pueblo estaba perdido, era como un pollo sin cabeza, así, no sé quién ha visto un pollo sin cabeza que nada más corren por todos lados, así, sin rumbo, sin sentido, chocan, se caen, se vuelven a levantar. Pues así estaba el pueblo de Dios, ¿sí? El profeta Oseas, hermanos, por ejemplo, lo que les comentaba al inicio, él también predicó en el reino de Judá, en el reino del sur, de los descendientes de David. Fue contemporáneo, por mencionar a alguien, a Miqueas, a Isaías. Él fue contemporáneo de estos profetas y su ministerio era igual de importante, ¿sí? Lo que comentábamos la semana pasada, se complementaban unos a otros, y no es que Isaías fuera más importante, no es que Isaías recibiera más revelación de parte del Señor, no, hermanos. Isaías no podía estar en todos lados, Oseas no podía estar en todos lados, Miqueas, no podía estar en todos lados. Entonces el Señor los usaba en diferentes territorios para estar predicando la palabra del Señor, para estar llamando a arrepentimiento a todo su pueblo. Entonces el libro del profeta Oseas pues nos enseña nuestra infidelidad y la consecuencia de nuestras decisiones tomadas con el hígado, hermanos, básicamente, ¿sí? Ese es el libro del profeta Oseas, el primero de los 12 profetas menores. Luego viene el libro de Joel, ¿sí? En su nombre en hebreo, Joel. El profeta Joel, hermanos, fue uno de los primeros profetas menores y uno de los primeros profetas de los 16 que tenemos, hermanos, en ejercer su ministerio, ¿sí? Él ejerció, por ejemplo, más o menos unos 200 años antes que Oseas, antes que Isaías, ejerció mucho antes que ellos, ¿sí? Y él, hermanos, lo que les comentaba anteriormente también, fue parte importante de una reestructuración espiritual, de una reforma espiritual que hubo en su tiempo. Así como la semana pasada veíamos que Jeremías participó junto con el rey Josías para hacer una reforma espiritual, ¿sí?, del culto, de volver a restablecer
las leyes del Señor que estaban perdidas, que nadie les hacía caso, que los reyes anteriores hacían lo que querían. El rey Josías junto con el profeta Jeremías levantaron al pueblo espiritualmente, hermanos. Entonces, en el tiempo de Joel, uno de los reyes a los que les tocó, con quienes les tocó, coincidir, fue el rey Joás, quien también, hermanos, fue partícipe de una reestructuración, de una reforma espiritual. Y el profeta Joel junto con el rey Joás hicieron esa mancuerna que el Señor usó, ¿sí? Que Jehová Dios usó para levantar al pueblo espiritualmente, ¿sí? Entonces fue un profeta muy importante también, hermanos, como todos. Fue un profeta que ayudó a levantar al pueblo, que ayudó a sacar al pueblo, hermanos, ¿sí? Del lodo, del fango, del pantano en el que se encontraba. Y fue uno, pues, de los primeros que empezó a predicar la palabra del Señor. Obviamente, pues, esto tomando en cuenta, después de Elías, de Eliseo, empezaron a venir ya esta serie de profetas mayores y menores, y Joel fue uno de los primeros, ¿sí? Ahora, fíjense, el contexto en el que fue escrito el libro fue una situación, hermanos, muy complicada, una crisis muy grande que había en el país, en Israel, en el reino de Judá, tanto en el sur como en el norte, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una plaga de langostas. Una plaga de langostas, hermanos, que acabó con todo lo que había, sí, con todo follaje, con todas las semillas, con todos los granos, acabó con todo, sí, y no solamente eran las langostas, dice la palabra del Señor que eran langostas y luego el pulgón y el saltón, o sea, se acababan las langostas y luego venía otro insecto y luego venía otro insecto. Fueron 4 oleadas, hermanos, de insectos, de plagas que acabaron con toda la comida, hermanos, a tal grado que ni siquiera había para ofrecer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas en el templo. Se tuvo que suspender, hermanos, todo el servicio religioso en el templo porque no había, hermanos, para hacer harina, no había trigo para hacer harina, para hacer los panes, no había para alimentar al ganado, ¿sí, hermanos? Fue una crisis alimentaria tremenda donde la plaga acabó con todo y obviamente esto fue usado, ¿sí? por el Señor, por medio del profeta Joel, para enseñarle a su pueblo pues lo mismo, hermanos, las consecuencias de sus actos, de su idolatría, de su fornicación espiritual, del adulterio espiritual en el que estaban viviendo, ¿sí, hermanos? Entonces, lo veíamos esta plaga de langostas, 4 oleadas de langostas, hermanos, que acabaron con todo follaje y semillas del reino de Judá, o sea, hasta los granos se comieron, hermanos. No sé quién ha tocado ahí en su casa, afuera de su casa, que tenga algunas plantitas, que tenga pastito, algunas flores, algo para adornar su jardín, o algún huerto familiar, por ejemplo, como tenemos nosotros ahí en su casa, hermanos. Pues ahora en verano llegaban no muchas, pero sí llegaban langostas, saltamontes grandes, que se empezaban a comer las plantitas. Teníamos ahí una plantita de melón y se le empezaron a comer, una plantita de algodón y también se le empezaban a comer, algunas cactáceas y también se las empezaban a comer, hermanos. Entonces, pues, y eran 2 o 3 nada más, ¿no? En el patio teníamos una matita de chiles y también se la comían, de pimiento morrón y también se la comían. Entonces, pues nosotros, hermanos, tratando de cuidar nuestro huerto, tratando de cuidar nuestro jardín, pues los alejábamos, ¿verdad? A veces un pisotón, una patada para que se fueran, pero al día siguiente regresaban más y más. Ahora imagínense que no eran 3 o 4 o 5, sino que eran millones, hermanos, comiéndose todo, ¿sí? No solamente los árboles frutales o los de chiles o los de verduras, comiéndose todo, hermanos, ¿sí? El pasto, el tallo, las hojas de los árboles, del olivo, del trigo, de los granados, hermanos, ¿sí? Todo, el fruto, los tallos, las hojas, las flores, todo, hermanos, ¿sí? Se quedaron sin comida. Entonces, esto fue usado por el profeta Joel para enseñarles, hermanos, acerca del juicio de Dios y dar un mensaje de arrepentimiento. Y volvemos a lo mismo que decíamos la semana pasada, lo más importante, hermanos, restauración, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor es justo, hermanos. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos restaura, ¿sí? Él nos levanta, Él vuelve a traer fuerza, Él vuelve a traer vida a nosotros, a nuestros espíritus, hermanos, a nuestra alma, a nuestro cuerpo.
Fíjense, hermanos, vamos a leer un poquito ahí en el profeta, del profeta Joel, en el capítulo 1, versículos del 4 en adelante. Amén. El libro del profeta Joel está después de Oseas, después del libro de Daniel, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Fíjense, para que nos demos una idea de qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, ¿sí? Entonces, pues era todo tipo de plaga, hermanos, que uno se imagine, ¿sí? Sean gusanos, insectos voladores, insectos saltadores. En otras traducciones, en lugar del saltón, dice que el pulgón. Entonces, imagínense toda clase de insectos comiéndose todo lo que había, ¿sí? Y esto pues fue interpretado o fue usado por el profeta Joel para dar este mensaje de parte del Señor, ¿sí? Bien importante, hermanos. Si ustedes se fijan en todos los libros proféticos, vamos a encontrar estas palabras: arrepentimiento y restauración. Tal vez no las encontremos así literalmente escritas, pero el mensaje, hermanos, de todos los libros proféticos, les decía hace un momento, tienen la misma estructura, tanto los mayores como los menores, de llevarnos a arrepentirnos y a restaurar nuestra relación con el Señor, a restaurar nuestras vidas, como nos ha enseñado nuestro pastor muchas veces en los matrimonios, en la iglesia, a restituir, ¿sí? El Señor nos perdona y nosotros tenemos que restituir. Si Él nos restaura, nosotros tenemos que volver a ser lo que éramos. Amén, hermanos. Y pues de esta parte del profeta Joel, hermanos, también es muy conocido por ese pasaje que utiliza el apóstol Pedro para hablar acerca del día del Señor, donde dice que los ancianos verán visiones y los jóvenes hablarán lenguas y el Espíritu del Señor se derramará de gran manera, fuertemente, ¿sí? También es citado por los apóstoles en el Nuevo Testamento, y él estaba pues ya enseñando, hermanos, desde 800 años antes, 850 años antes, la forma en la que la primera iglesia, la iglesia primitiva, esa iglesia poderosa, hermanos, que hemos estado estudiando los domingos, los miércoles, se iba a mover, ¿sí? Por medio del Espíritu del Señor. Esa es la otra parte importante que viene escrita aquí en el libro del profeta Joel. Bueno, el libro del profeta Joel se divide en dos partes, ¿sí? La primera habla acerca del presente juicio de Dios, ¿sí? Que como lo acabamos de ver, pues era una plaga que acabó con todo el alimento que había. A causa de las langostas había dejado al país sin alimento ni bebida, ¿sí? Esta es la primera parte del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 27. La segunda parte, hermanos, nos explica que esta plaga, a pesar de lo horrible que ha sido, no se compara, hermanos, con el día del Señor, en el cual deberán compadecer todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces Joel les enseña eso. Miren, todo lo que están viviendo, todo lo que estamos pasando, el hambre, la sed, la muerte, la destrucción, la desolación que había, no se compara en nada con lo que va a ser el día del Señor, el día que Él venga con todo su poder a destruir a sus enemigos, a acabar con todo aquel que no lo haya aceptado, que no lo haya reconocido como su Señor, como su Salvador, que se siga declarando en contra de Él. No se compara todo lo que estamos viviendo con lo que será aquel gran día, ¿sí? Y terrible para quienes no estemos con el Señor, ¿sí? Para quienes no estén con el Señor, mejor dicho. Entonces aquí, fíjense, esto es bien importante porque menciona también desde aquí, hermanos, que deberán compadecer todas las naciones de la tierra. También aquí hay pasajes muy conocidos del profeta Joel, donde habla acerca de señales que habrá, ¿sí? Antes de que sea el día del Señor, antes de que se presente el día del Señor. Y él es un libro, hermanos, muy pequeño, y es un libro que, si ustedes se fijan, nada más consta de 3 capítulos, pero en esos 3 capítulos nos estamos dando cuenta de cuán grande enseñanza, de cuán rica enseñanza, hermanos, tiene este pequeño libro, ¿sí? Yo los exhorto a que lo leamos, hermanos, ahí en casa, como todos los demás que hemos estudiado. Este es un libro muy pequeño, hermanos. Este es un libro que en una sentada, en una noche, con su familia, lo pueden terminar de leer fácilmente, ¿sí? Y algo muy característico de los profetas, hermanos, que se me había pasado también explicar, enseñar la semana pasada, es que
sus textos, hermanos, la mayoría de sus profecías, de la palabra profética en sí, está escrita en poesía, ¿sí? Usan muchos tipos de paralelismos dentro de su escritura, dentro de su redacción. Entonces, otro ejemplo, hermanos, de que la poesía no solamente está en los Salmos, o en Cantar de los Cantares, o en Lamentaciones, ¿sí? Que es un poema en general, sino en todos los libros proféticos, podemos encontrar esa poesía, podemos encontrar esos paralelismos, esas figuras que se hacen, esas comparaciones. Sobre todo en este libro hay mucho paralelismo del sintético, ¿sí? Del que se complementan dos ideas. Hay mucho paralelismo de ese aquí en este libro y en todos los libros proféticos en general. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Seguimos con otro libro, nuestro tercer libro del día de hoy, que es el del profeta Amós. Sí, se escribe prácticamente igual, Amós. Amós, hermanos, que era una persona de origen humilde, sí, a diferencia, por ejemplo, de Daniel, de Isaías, que eran personas de la realeza, sí, eran príncipes, eran nobles, de un Ezequiel, que era sacerdote, hermanos. Pues Amós no. Amós era un pastor, ¿sí? Un recolector de higos silvestres. Entonces, ¿por qué se reconoce como alguien de origen humilde, hermanos? Porque los higos silvestres que él recogía eran parte esencial de la dieta de las personas sencillas, de las personas de escasos recursos, y así lo queremos ver. Entonces, él no era alguien súper estudiado, alguien que tuviera acceso a libros, a enseñanzas de la palabra. Seguramente que conocía la palabra del Señor, pero él era un pastor, hermanos, era un hombre sencillo. Y a él le tocó profetizar, hermanos, predicar en medio de una época militar, política y económicamente próspera, pero espiritual y moralmente deplorable, ¿sí? Es decir, los reinos tanto del norte como del sur, tanto Israel como Judá, habían expandido sus fronteras, habían crecido, habían ganado guerras. Incluso el reino del norte, Israel, le ganó una guerra al reino de Asiria, que años más tarde lo conquistaría y lo llevaría cautivo. Sí, el rey Sennacherib, le ganaron una guerra a ellos. Entonces habían expandido sus fronteras, habían conquistado más territorio de los filisteos, habían conquistado más territorio también hacia el lado del Mar Muerto, hacia el lado del oriente. Estaban bien, hermanos, sí, tenían todo lo que necesitaban, lo que no habían tenido en otras épocas. Por ejemplo, es muy contrastante, hermanos, que después del libro de Joel, que estamos hablando de una sequía, de una hambruna tremenda, hermanos, terrible, viene el libro de Amós, que está escrito en un contexto totalmente diferente, sí, en un contexto donde no faltaba nada, donde había abundancia, donde había para dar, repartir y recibir, ¿sí, hermanos? Y no solamente en lo económico, sino también militarmente eran una fuerza importante, y políticamente pues tenían mucha influencia en lo que pasaba alrededor. Pero a pesar de eso, hermanos, como suele ocurrir algunas veces, pues espiritualmente, moralmente, estaban distraídos, ¿sí? Por decirlo menos, estaban perdidos, ¿sí? Lo mismo de siempre, hermanos: idolatría, adulterio, fornicaciones, participación en costumbres paganas, en costumbres inmundas, ¿sí? En herejías delante del Señor, en todas las cosas que eran anatema, que eran malditas delante de la presencia de Jehová. En todo eso estaban envueltos tanto el pueblo, el reino del sur, los israelitas, como los judíos, la tribu de Judá, el reino de Judá, en el sur, en el norte de Israel, ¿sí? El pueblo desvió su corazón hacia prácticas paganas impuras y una idolatría sin control. ¿Por qué, hermanos? Porque lo tenían todo materialmente, ¿sí? Sentían que no necesitaban nada, que no les hacía falta nada. O sea, ¿para qué le pido a Dios si tengo lo que quiero, ¿sí? Tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, tengo mi casa, tengo mi esposa que me quiere, que me ama, tengo mis hijos, estoy bien, ¿sí? En el trabajo me va de maravilla. Pues ¿para qué busco a Dios, sí? ¿Para qué lo necesito ahorita si tengo todo lo que quiero? Si yo solo he logrado esto, si yo solo he logrado llegar hasta aquí, hasta tener este puesto, hasta tener esta casa, hasta tener 2 carros, a mis hijos en las mejores escuelas, ¿sí? Tengo todos los servicios que hay, ¿sí? Internet, plataformas para ver películas, televisión, etcétera. Nos sentimos plenos, hermanos, como lo eran ellos, ¿sí? Era una época próspera, nos sentimos prósperos, bendecidos, llenos en los bolsillos, hermanos.
pero nuestro corazón está vacío porque no buscamos del Señor, hermanos. Tristemente esto pasa muchas veces. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, hermanos, el decir, bueno, tengo lo que necesito, voy bien, así le sigo, Señor, gracias, pero yo puedo solo, ¿sí? Como cuando uno va en el carro, nos vamos en neutral, o sea, hay que me vaya llevando la corriente. Y pues esto los llevó, hermanos, obviamente con un corazón vacío, con un corazón hueco, con un corazón lleno de cosas vanas, hermanos, pues a poner su vista, ¿sí? A poner su vida, a entregar sus fuerzas, su energía, lo que eran, su ser, en otras cosas, ¿sí, hermanos? En prácticas paganas impuras y en idolatría, ¿sí? Si el corazón no está lleno de la palabra del Señor, si no está lleno de la presencia, pues entonces todo lo que está a nuestro alrededor se empieza a meter, ¿sí? Y nos empezamos a contaminar y se nos hace fácil hacer cualquier cosa, hablar de tal manera, pensar de tal manera, voltear a ver a tal o cual persona, cotorrear, sí, de ciertas maneras, o sea, cotorrear o llevarnos, hermanos, entre nosotros de ciertas maneras. Es que es relajo, es que es un juego, así jugamos nosotros, así nos hablamos nosotros. Y eso, hermanos, empieza a contaminar nuestro corazón hasta que terminamos como este pueblo perdido espiritual y moralmente, ¿sí, hermanos? De eso se trata el libro del profeta Amós, es una exhortación, ¿sí? El mensaje primordial de Amós es el juicio, ¿sí? Israel ha roto su pacto y en consecuencia Dios los castigará severamente, ¿sí? Nuevamente es el mismo contenido, hermanos. Primer punto o primera parte del libro, juicio contra las naciones vecinas, ¿sí? Después juicio contra Israel, denuncias y amenazas, ¿sí? Entonces, de parte del Señor, sí, de decir, aquí más bien en lugar de amenazas, hermanos, serán exhortaciones, sí, denuncias, de decir, estás pecando, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, me estás fallando, has roto tu pacto, sí, tú y yo teníamos un compromiso de que me ibas a seguir, de que yo te iba a dar esta tierra, pero tú te ibas a comprometer conmigo. Tú y yo hicimos un compromiso de sanidad, de bendición, de restaurar tu matrimonio, de darte una casa, de darte un carro, de que tu familia se entregara a mis pies, ¿sí? De que tu esposo, de que tu esposa creyeran en mí, vinieran a mi camino. Tú y yo hicimos un compromiso, hicimos un pacto y tú me estás fallando, ¿sí? Entonces es lo que el Señor denuncia y exhorta, hermanos. Aquí en lugar de amenazas hay que poner exhortaciones, ¿sí? Visiones de castigo, que fíjense, es muy importante, es la parte donde entra, si se fijan, de los 5 puntos, esta es la única, donde entra realmente una visión, es decir, el ver qué te va a pasar, ¿sí? El ver más allá, ¿sí? Entonces, es lo que vimos la semana pasada, un profeta no siempre, hermanos, está viendo lo que va a pasar, sino que principalmente está dando mensajes, y juicio contra las naciones vecinas. ¿Por qué están haciendo pecar a mis hijos? No crean que él por portarse mal nada más va a tener sus consecuencias. Ustedes también, porque lo están atrayendo, ¿sí? Porque yo los he salvado, porque yo los he hecho prósperos, y a pesar de eso están distrayendo a mi hijo. Tu hijo, ¿por qué me desobedeces? Sí, hicimos un pacto, teníamos un compromiso, nuestra relación la estás rompiendo. Y luego vienen las visiones. Sí, hermanos, es nada más capítulos 7 y 9 del libro de Amós, donde él tiene visiones. No todo el libro son visiones, ¿sí? Y bueno, restauración futura de Israel nuevamente, ¿sí, hermanos? Arrepentimiento y restauración. Una vez más, esta hermosa palabra de restauración. En el capítulo 9, los últimos 4 versículos hablan acerca de la restauración de Israel. Amén, hermanos. Otro hermoso libro. No sé, hermanos, si ustedes estén entendiendo la palabra. Espero que pueda yo estar transmitiendo, hermanos, lo que el Señor me está hablando en esta noche, hermanos, en este momento, de que ustedes vean la importancia. Por eso les decíamos al inicio, en la introducción, son pequeños, pero son vitales, hermanos, para entender una relación con nuestro Señor Jesucristo, porque nos habla de un pueblo que falla, de un pueblo que desobedece, de un pueblo que sigue otro camino, de un pueblo que se cree autosuficiente, pero también de una restauración de todo el estado deplorable en el que podamos llegar a estar. Amén, hermanos. No importa lo que haya pasado, no importa si otras personas, hermanos, nos han llevado ahí, ¿sí?
No importa si nosotros nos dejamos llevar, si nosotros permitimos que esas otras personas nos llevaran ahí, si confiamos más en las personas que en el Señor, hermanos, nos va a restaurar, amén. Quitemos eso de nuestro corazón, de decir, es que me hicieron, es que me hablaron, lo que muchas veces nos ha enseñado el pastor, hermano. No quiero ser reiterativo con eso, porque muchas veces lo hemos estudiado aquí en la iglesia, pero no pongamos nuestro corazón en que, ay, es que otros me hicieron, me dijeron, me vieron, me sonrieron, no me sonrieron, ¿sí? Y por eso estoy así. No, hermanos, hay restauración en el Señor, amén. Crea en el poder del Señor, hermanos. Créale a Jesucristo, hermanos, amén. Él nos va a restaurar, amén, hermanos. Este es el hermoso libro también del profeta Amós, ¿sí? Un pastor, recuerden, de origen humilde, un pastor con sus ovejitas, y a pesar de eso el Señor lo usó, vean, tremendamente. 9 capítulos, es un libro pequeñito, pero que nos enseña muchísimo también. Y luego, hermanos, el libro más pequeño, ¿sí?, del Antiguo Testamento, de estos 12 libros de los profetas, es el libro de Abdías. Es un libro que tiene un solo capítulo, ¿sí? El libro de Abdías, o en hebreo Obadayu, es el más pequeño del Antiguo Testamento y está dirigido casi exclusivamente, hermanos, a condenar la conducta de Edom, de Esaú, ¿sí?, contra su hermano Israel. ¿Por qué? Porque Edom ayudó a Babilonia a que Babilonia conquistara Judá, ¿sí? En lugar de aliarse con Israel, se alió con el enemigo para atacar y destruir Jerusalén. Vamos a ponernos un poquito en contexto aquí, hermanos. Bueno, ustedes recuerdan la historia, ¿verdad?, de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y de Rebeca, ¿sí?, que se separaron, que se pelearon, tuvieron sus diferencias y cada quien se fue por su sitio. ¿Sí? Esaú huyó, se fue, decidió no estar más con su familia por cómo lo había tratado Jacob, cómo lo había engañado, etc. Entonces él se fue, hermanos, del lado del Mar Muerto, del lado oriental, ¿sí?, en lo que hoy en día es Jordania, el país o el reino de Jordania. Si ustedes buscan ahí en Google Maps Jordania, van a ver que está Israel, está el Mar Muerto, ¿sí?, y del otro lado está Jordania. Entonces, todo ese territorio, sobre todo el sur del Mar Muerto, sur oriental del Mar Muerto, era el reino de Edom, ¿sí?, que eran los descendientes de Esaú, hermanos, ¿sí? Ellos vivían ahí, se establecieron ahí. Entonces, pues siempre hubo cierta relación, ¿verdad?, entre Israel, que estaba de un lado del mar, y Edom, que estaba del otro lado del mar, entre Jacob y Esaú, hermanos. Siempre hubo una relación, ¿sí? Se apoyaban en las guerras, iban y peleaban contra enemigos en común. Pero en este caso, hermanos, Edom, ¿sí?, Esaú, sus descendientes, obviamente Esaú ya no, sino sus hijos, sus descendientes, pues decidieron mejor unirse al enemigo, a Babilonia, como que dijeron, no, es que Israel no la va a hacer, entonces mejor nos vamos con Babilonia, porque Babilonia era un imperio ya en notable crecimiento. Se unieron con Babilonia, fueron parte del ejército que atacó y destruyó Jerusalén. Sí, hermanos, es decir, el hermano mayor vino y destruyó la casa del hermano menor, ¿sí?, junto con sus enemigos. Entonces, obviamente, el Señor pues condena esta acción, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, aunque vivan separados, aunque tengan diferencias, vienen del mismo linaje, ¿sí? Son descendientes de Abraham, son descendientes de Isaac, hermanos. Los dos son descendientes de Isaac, hermanos. Sí, son hijos de la promesa, son de la misma sangre, de la misma línea. Y pues termina el mayor aprovechando una situación para saquear al menor, sí, algo que Edom nunca se atrevió a hacer por sí solo, atacar a Israel. Pues aprovechó la situación, los atacaron, los destruyeron y los saquearon, ¿sí? Entonces esto pues delante del Señor no fue nada grato, y pues viene el profeta Abdías, ¿sí?, o Obadayu, a predicar en contra del pueblo de Edom, del reino de Edom. Solamente un capítulo que se divide en 3 pequeñas partes, ¿sí? Primeramente, la humillación de Edom por parte del Señor, obviamente, por esta situación que estamos mencionando, ¿sí?, de que cómo es posible que tú mismo vayas y destruyas la casa de tu hermano, ataques a tu hermano, lo golpees y además de eso, lo robes, lo saques, seas parte del botín, ¿sí?, siendo que tú también conoces mis principios,
conoces la palabra, pero vienes y atacas a tu hermano. Entonces el Señor pues no iba a pasar por alto esa humillación de Edom hacia Israel y luego del Señor hacia Edom, ¿sí? La segunda parte de los versículos 15 al 18 es el día de Jehová y el juicio de las naciones. Obviamente Edom, hermanos, Esaú, a pesar de ser hijo de Isaac, ¿sí? De ser nietos de Abraham, Esaú no fue parte, hermanos, de la promesa, ¿sí? La promesa le fue dada a Jacob, fue continuada en Jacob, en sus hijos, pero pues se considera ahí ya, hermanos, entonces que Edom es una nación extranjera, a pesar de ser un hijo de Abraham también, ¿sí? Un descendiente directo de Abraham, pues se considera como una nación extranjera porque ellos decidieron apartarse, ¿sí? No quiso compartir Esaú el gobierno, el territorio junto con su hermano por lo que había sucedido, entonces decide apartarse y pues al apartarse de su familia se aparta también del Señor y es considerada una nación extranjera, una nación pagana, ¿sí? Y pues por último, nuevamente, hermanos, ¿cómo cierra el libro? Estos 3 versículos, 19, 20 y 21, pues con la exaltación de Israel, como terminan, hermanos, la mayoría de estos libros proféticos, ¿sí? No importa qué haya pasado en tu vida, ¿sí? El Señor al final, veámoslo aquí nuevamente, te va a exaltar, te va a restaurar. También, hermanos, un libro pequeñito también, lo podemos leer fácilmente en una noche ahí con nuestra familia y aprender mucho de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Viene Jonás, hermanos, ¿sí? O en hebreo, Yoná. Jonás, fíjense, fue predecesor inmediato de Amós, o sea, terminó el ministerio de Jonás y comenzó el de Amós. Y además es el único de los profetas, hermanos, fíjense, es el único profeta que su mensaje principal no fue ni para el reino de Israel ni para el reino de Judá, sino que fue para una nación extranjera, ¿sí? Y además tiene la peculiaridad también este libro, hermano, no sé si ya lo habían notado, yo sé que muchos ya saben este dato, pero no está por demás decirlo, que es el único libro de los profetas también, hermanos, en los que no se menciona ni una sola palabra del mensaje que Jonás dio. No sabemos qué fue lo que Jonás fue y predicó y habló en Nínive. Solamente sabemos que el Señor lo usó de tal manera que todo el pueblo, sí, el rey ordenó que todos se vistieran de cilicio y que todos se arrepintieran de todo lo malo que estaban que habían hecho. ¿Qué dijo, hermanos? ¿Qué habló? ¿De qué manera lo usó el Señor? No lo sabemos, ¿sí? Eso solamente pues el Señor y Jonás lo saben, ¿no? Y los ninivitas. Pero tiene estas dos particularidades, hermanos, estas dos peculiaridades, que es el único profeta que fue exclusivamente enviado a predicar a un país extranjero, y no se sabe nada acerca de la palabra que dio, ¿sí? Hermanos, es más un relato. Es una prosa totalmente, sí, es una narración, una descripción. No hay poesía porque no hay palabra, hermanos, acerca de lo que Jonás dijo, ¿sí? Entonces, fíjense, estudiando un poquito acerca del profeta Jonás, conociendo más acerca de su vida como de los demás profetas también, él tenía una característica muy importante o muy sobresaliente, ¿sí? Que yo creo que se puede detectar fácilmente cuando uno lee el libro, cuando uno aprende de este libro. Esa característica, es que él era sumamente patriótico, ¿sí? Era un israelita, como está escrito en su material, de hueso colorado, hermanos. Era alguien que tenía un patriotismo hasta fanático, podríamos decir, ¿sí? Él amaba a Israel de tal manera, hermanos, que para él era lo mejor y no existía nada más aparte de Israel. Y precisamente, hermanos, a él es a quien el Señor usa, al más patriótico de todos los profetas, es a quien el Señor usa para ir a predicar a un pueblo extranjero, ¿sí? O sea, no escogió a Amós, no escogió a Joel, a Abdías, por ejemplo, que también le predicó a una nación extranjera, a Joel, a Zacarías, ¿no? El Señor escogió, hermanos, al que tenía menos ganas de irle a predicar a otra nación, ¿sí? Para Jonás era ofensivo lo que Asiria hacía contra su pueblo, cómo los invadían, cómo los robaban, cómo en las regiones del norte de Israel que estaban cerca de Asiria,
Les robaban, hermanos, los saqueaban, comida, ganado, mujeres, ¿sí? Granos, etcétera, aceite. Los saqueaban, los golpeaban, los humillaban. Entonces, para él era ofensivo esto, hermanos, y que el Señor lo haya tomado a él, el más patriótico, el más patriota de todos, ¿sí? De los 16, pues era algo para Jonás, fue algo humillante, hermanos, ¿sí? Fue algo humillante el que el Señor lo mandara a predicar ahí. Y aunque no se mencione qué palabra, hermanos, fue la que dio Jonás a la comunidad, a la gente de Nínive, hermanos, pues nosotros también a veces somos así, ¿sí? Nos indignamos, hermanos, porque nos ponen a hacer X o Y actividad en la iglesia, siendo que no, yo soy el ungido, yo tengo este llamado, yo tengo este ministerio, yo tengo tal don, ¿sí? Yo no voy a acomodar sillas, yo no voy a limpiar mesas, yo no voy a lavar el baño, yo no voy a trapear, yo no voy a barrer, yo vengo a predicar nada más. También denme el púlpito, denme el micrófono y súbanle, y punto. A mí no me ofenda con andar lavando el baño, a mí no me ofenda con andar acomodando las sillas, hermano. Y muchas veces así reaccionamos, hermanos, ¿sí? A mí no me pongan a servir con los niños, a mí no me manden a las misiones, que eso de andar ahí en la tierra, que eso de andar en el sol, no. A mí pónganme en una iglesia con aire acondicionado, hermanos. Y esa es la actitud que tenía Jonás, hermanos. Exactamente esa es la actitud que tenía Jonás, ¿sí? Es triste, pero muchas veces dentro de nosotros, hermanos, hay esa desobediencia y esa rebeldía hacia el Señor. Y no nos justifiquemos, hermanos, y no juzguemos, como nos enseñaba el pastor el domingo antepasado, ¿sí? Hablando acerca de Ananías y Zafira, donde él nos decía que no, todos, hermanos, hemos tenido o tenemos algo de Ananías, algo de Zafira en nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces también todos tenemos algo de Jonás en nuestro corazón, hermanos. Así es, no seamos jueces, no seamos, pues, no seamos orgullosos para decir, no, Señor, yo no, yo lo que tú quieras, yo lo hago, pero no me pongas a servir con ese hermano, pero no me pidas que le hable a fulano, no me pidas que cambie, ¿sí? A veces a lo mejor, sí, pastor, yo hago lo que quiera, pero no me pida que hable con nadie. Yo vengo aquí y hago las cosas como yo quiero, ¿sí? O sí, yo las hago, pero ¿por qué aquel no las hace? ¿Por qué no las hace igual que yo? Yo las hago mejor. Y tenemos esas partes de Jonás, hermanos, en nuestro corazón, ¿sí? No era malo Jonás, no lo veamos como un hombre malo, era un siervo del Señor, hermanos, un siervo que el Señor usó para reprender a reyes de su pecado, para que una nación entera, hermanos, se convirtiera, que se arrepintiera, que reconociera su pecado y volviera su corazón al Señor. Era un hombre usado de gran manera por el Señor, hermanos, pero pues ahí está el ejemplo. El servir al Señor, hermanos, no nos hace exentos de tener estas piedritas en nuestro corazón. Amén, hermanos. Es hermoso también este libro, hermanos. No sé si estén entendiendo, otra vez se los pregunto, toda la carnita, como dice el pastor, sí, que el Señor nos está dando en esta noche. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, es un libro muy pequeño, un libro de 4 capítulos, que yo creo que ya todos nos sabemos, todos los hemos leído, hasta cuentos infantiles hay, películas, videos en YouTube. Cuando uno busca imágenes de los profetas, hermanos, pues el más fácil de todos es Jonás. Jonás y Daniel son los más fáciles de encontrar. Entonces cuenta con solo 4 capítulos que se dividen de esta manera. Primeramente Jonás, fíjense, se atrevió a huir de Jehová, no a huir de Jehová, ¿sí? A escaparse, a desobedecerlo, ¿sí? Después pues ya vemos que todo lo que pasó en el barco cuando iba el rumbo a Tarsis, que el barco estaba a punto de hundirse y la tormenta no menguaba, lo echan al mar, es tragado por el gran pez, y entonces sí viene la oración de Jonás, perdóname, Señor, ¿sí? Después va y predica a Nínive se arrepiente, y esto, hermanos, ¿qué causa? Causa un enojo en Jonás, hermanos, nuevamente. O sea, el Señor lo acaba de salvar de morir ahogado en el mar, en una tempestad, hasta un rayo le pudo haber caído, hermano. El pez solamente se lo tragó, no lo masticó, hermanos, porque si no, pues no hubiera sobrevivido Jonás, solamente se lo tragó. De por sí los peces no mastican, pero seguramente era un pez que no tenía dientes ni colmillos, simplemente lo engulló, ¿sí? Cayó en la panza. El Señor lo salvó ahí, hermanos, ¿sí? El pez lo echa a la tierra nuevamente,
va y predica, él mismo siente el poder, porque estoy seguro que él sintió el poder del Espíritu Santo, hermanos, del Espíritu de Dios. En el momento en que estaba predicando en Nínive, él veía cómo la gente caía rendida de rodillas delante del Señor, cómo se arrepentían, hermanos, empezando por su rey. Y en lugar de gozarse, hermanos, en lugar de regocijarse porque estaba siendo usado por el Señor, se enoja. ¿Por qué? Porque el Señor no obró como él quería que obrara. Amén, hermanos. Es un libro también muy bonito, hermanos, un libro lleno de enseñanzas, un libro que incluso aquí ya lo hemos estudiado, hermanos, ya lo hemos tenido como el libro principal, porque de alguna manera estudiándolo los domingos. Hace algunos años ya lo estuvimos estudiando también. Muchísimas enseñanzas, hermanos, que se pueden tener en este libro de Jonás. Ahorita vimos un poquito de lo que el Señor nos está enseñando, hermanos, pero usted léalo, hermanos, medítelo en su casa, amén. No nos quedemos nada más con lo que aquí se le está enseñando, hermano. Usted agarre su Biblia y lea, y Señor, háblame por medio de estos pequeños profetas, hermanos, de estos pequeños libros, Señor, háblame. Sí, dame sabiduría, dame interpretación de tu palabra para entender lo que tú tienes para nosotros. Amén, hermanos. No sé cuántos, por ejemplo, fíjense, el libro de Abdías, que solamente tiene un capítulo, no sé cuántos lo hayamos leído, hermanos, alguna vez. O si usted se acuerda de haberlo leído alguna vez, o sabía, hermano, usted que había un libro que se llama Abdías. Sabía que hay uno que se llama Sofonías, hermano. A veces ni nos acordamos de esos libros, hermanos. Los tenemos ahí como arrinconados, como a veces tenemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, léalos, hermanos. Estos libros son hermosos, amén. Y bueno, vamos a estudiar el último del día de hoy. El profeta Miqueas, en hebreo el profeta Micayá, ejerció su ministerio principalmente en el reino del sur, en el reino de Judá, pero también parte de su predicación estuvo dirigida a Israel. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Hay 3 mensajes principales en el libro. El primero es la cautividad, destrucción de Samaria, la destrucción y cautividad también de Jerusalén, y al final viene la venida y reino del Mesías. Y este es uno de los profetas que también tienen profecía mesiánica, que también tienen palabra mesiánica para nuestras vidas, hermanos. Amén. Este pequeño libro, hermanos, es nada más de 7 capítulos. También lo podemos leer fácilmente en una tarde, en una noche, hermanos. A veces, los que andamos en camión, pues en lo que llegamos de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa o a la escuela, o donde vayamos, hermanos, lo podemos ir leyendo y rápido, hermanos, lo terminamos de leer. Como alguna vez decía nuestro hermano Juan, en su receso, hermanos, en su recreo, en su descanso en el trabajo, en ese rato lo terminamos de leer, hermanos, ¿sí? Entonces, el profeta Miqueas, hermanos, fíjense, está considerado por los historiadores, por los estudiosos, que él fue una gran influencia, hermanos, en el ministerio del profeta Isaías. Hay palabras, hermanos, hay pasajes que coinciden tanto en uno como en otro libro, y se cree que Isaías se inspiró, hermanos, en la palabra que Miqueas había hablado o que había escrito, ¿sí? Eran compañeros, hermanos, incluso se puede considerar que eran amigos, que eran hermanos, no en Cristo, ¿verdad? Pero sí en el ministerio, amigos cercanos, y personajes cercanos uno del otro. Pero pues el Señor solamente le dio estos 7 capítulos o esta porción de la Escritura para escribir. Esto no significa, hermanos, que estos 7 capítulos hayan sido todo el ministerio de Miqueas. No, hermanos. Él predicó mucho más, habló mucho más, el Señor lo usó de más maneras, pero solamente esta porción es la que nosotros tenemos escrita aquí, acerca del profeta Miqueas. Entonces, aquí es donde volvemos nuevamente, hermanos. Ya vimos la importancia, por ejemplo, de Joel en la reforma espiritual del rey Joás, ¿sí? Muchos años antes de la que Jeremías realizó con el rey Josías. Junto con el rey Josías, ¿verdad? Y luego vimos, por ejemplo, ya también la importancia de un Jonás que fue enviado, hermanos, exclusivamente a hablarle a un reino extranjero, a una nación pues pagana, ¿verdad? Pero que el Señor permitió que toda la ciudad se arrepintiera. Ahora vemos a un Miqueas que era una parte fundamental, hermanos, del ministerio de Isaías. Uno con el otro se complementaban y actuaban juntos, todo a favor de la obra del Señor. No se peleaban, hermanos. Yo estoy seguro que ahorita Miqueas e Isaías, en la presencia del Señor,
No están reclamándole al Señor. Miqueas, oye Señor, ¿por qué a mí no me diste un pedacito y a Isaías le diste el libro más largo de todos? No, hermanos, ellos están gozosos, ellos están contentos. Ellos en su momento, hermanos, sufrían las mismas penalidades, eran castigados, golpeados, perseguidos de la misma manera, pero también se gozaban juntos cuando el Señor les hablaba, coincidían sus palabras y daban gracias a Dios el uno por la vida del otro, hermanos. No sé si usted tenía este dato del profeta Miqueas, si usted lo sabía, pero él fue una parte muy importante también en la predicación hacia el pueblo de Dios, mientras estuvo el profeta Isaías, hermanos, ¿sí? Y pues muchas veces nada más porque está ahí oculto, ¿verdad?, entre los libros de los profetas menores, pues no le hacemos mucho caso a este pequeño libro, hermanos, pero fue igual de importante que un profeta como Isaías, que tal vez es el que más conocemos todos nosotros, ¿sí? O el libro el libro profético que tal vez más veces se haya leído en la iglesia. En la iglesia cristiana en general, ¿verdad? No específicamente aquí. Entonces, este libro, hermanos, se divide en 3 partes. La primera de ellas es el juicio de Dios sobre Israel y Judá. Recordemos que eran 2 reinos separados, ¿verdad? El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén. El reinado de Jehová, sí, que es donde nos habla acerca del Mesías, sí, del reino, de esto que veíamos aquí de la venida y el reino del Mesías. Y la misericordia de Dios, ¿sí? Los últimos 2 capítulos, nuevamente, hermanos, ¿cómo termina el libro? Hablándonos acerca de la misericordia de Dios. Y vamos a leer un poquito del libro del profeta Miqueas. Aquí se me está revolviendo con Jonás, ¿sí? Fíjense, hermanos, vamos ahí al reinado universal de Jehová, así dice el libro, es en el capítulo 4. Sí, amén, hermanos. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice la palabra del Señor, el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículos del 1 al 5, dice: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén, hermanos. Este es, por mencionar algo, un pasaje que nos habla acerca del reino milenial, del reino de los 1000 años que va a haber aquí en la tierra. Sí, hermanos, este pasaje en el capítulo 4, del versículo 1 al 5 del profeta Miqueas, nos habla acerca del reino del Mesías de los 1000 años aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces es un libro también muy rico, un libro también pequeño, solamente 7 capítulos en los que vamos a aprender mucho acerca de la misericordia y el amor de Jehová. Amén, hermanos. Entonces, este es el último libro, hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Ya la próxima semana, el próximo martes, terminaremos con los otros 6 que nos faltan. Y pues, por lo pronto, hermanos, vamos a concluir nuestra lección por el día de hoy. Sí, no han terminado los profetas menores, hay que recordar eso. Nos faltan 6, los vamos a ver la siguiente semana. Entonces, si el día de hoy, hermanos, nos quedamos picados, nos quedamos interesados, no nos perdamos la siguiente semana la enseñanza para seguir aprendiendo de estos hermosos libros. Amén, hermanos. Vamos a terminar. Vamos, por favor, a ponernos en las manos de Dios, hermanos. Vamos, por favor, a orar
nuevamente les recomiendo, junten a su familia, hermanos. Si ya están ahí todos reunidos, nuestros hermanos en Canadá, nuestros hermanos en Ecuador, pues vamos a orar todos juntos, hermanos. También de otros países que nos han estado viendo, ¿verdad? En Colombia, en España, en Estados Unidos, nuestro hermano Isaac allá en Israel, hermanos. Entonces, estemos todos reunidos, hermanos, congregados allá en nuestras casas para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la palabra recibida el día de hoy. Padre Santísimo, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos has dado, Señor, en esta noche de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, de seguir conociendo tu palabra, Señor, de conocer, como decíamos al principio, estos libros pequeños, Señor, a veces olvidados, Señor, a veces pareciera que están ocultos, Señor, en nuestra Biblia, nos cuesta encontrarlos, Señor, pero que están llenos de tanta riqueza espiritual, Señor, que si tan solo leyéramos uno, Padre, cada día nuestro andar contigo, Padre, nuestro caminar, nuestra vida sería muy diferente y aprenderíamos tantas cosas, Señor, que tú tienes aquí, Padre, guardadas para nosotros, Padre, porque no están ocultas, Señor, porque no están sepultadas, Señor, sino que tú las tienes guardadas para que nosotros, Señor, las busquemos, las leamos, Señor, y las entendamos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estas palabras el día de hoy queden atesoradas en nuestro corazón, Señor, que se despierte en nosotros el interés, Padre, por aprender, Señor, más y más de ti, por seguir conociendo tu palabra, Señor, y que en estos días tan difíciles, Señor, que estamos viviendo, y más aún, Señor, los que vienen, Señor, a continuación, Padre, que en esos pequeños libros encontremos, Señor, lo que siempre hay al final de ellos, Padre, la restauración, Señor, tu misericordia, Padre, para con tus hijos, Padre. Te lo pedimos, Señor, guárdanos por favor de todo mal, Señor, líbranos, Señor, de todo ataque del enemigo, Señor, y que tu palabra pueda seguir siendo predicada y extendida, Señor, alrededor, Señor, de todo el mundo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, recibe la gloria y recibe la honra por siempre, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues el Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Se lo repito nuevamente, no se pierdan el día de mañana, miércoles y el jueves, el estudio de la carta del apóstol Juan. Mañana y el jueves el estudio de los dones. Amén. Sigamos también los sábados el de oración y los domingos el culto general, el servicio general. El Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.